Loren Sklar. Física moderna y filosofía. Nos será de ayuda echar una mirada preliminar a algunas de las formas en que los resultados de la física moderna han afectado a las cuestiones filosóficas. Esto puede suceder cuando un estudio teórico en física ejerce presión contra lo que se ha considerado que son límites de su dominio de indagación. Consideremos, por ejemplo, la cosmología moderna. El modelo más ampliamente aceptado de la estructura a gran escala de nuestro universo es el Big Bang. En él se traza la evolución del universo actual hacia atrás en el tiempo, con un contraimiento de las dimensiones espaciales del universo en esa dirección temporal del retroceso. Una gran parte de la estructura y dinámica actuales del universo puede ser aparentemente explicada si suponemos que el universo se ha desarrollado de una manera explosiva a partir de una singularidad en un tiempo finito en el pasado. Es decir, para que en algún momento del pasado del orden de como mucho unas cuantas decenas de miles de millones de años atrás, habría que decir de 8.500 millones de años atrás, toda la materia del universo estaría concentrada en un punto del espacio, o mejor aún, el espacio mismo estaría concentrado en esa forma. Pero semejante modelo del universo obviamente da lugar a cuestiones asombrosas que parecen llevarnos más allá de los modos de búsqueda de una respuesta que nos son familiares en la discusión de cuestiones de causalidad a la escala astronómica. Si el estado actual del universo puede retrotraerse en el tiempo a través de una serie de causas y efectos a la singularidad inicial, ¿qué podemos hacer entonces para continuar el proceso de preguntas y respuestas de la ciencia y buscar la explicación causal de la existencia y naturaleza de ese mismo estado inicial singular? Sencillamente no tenemos claro qué tipo de respuestas explicativas podríamos dar a una pregunta como por ejemplo, ¿por qué tuvo lugar el Big Bang y por qué se dio en la forma que lo hizo? Hemos, por así decirlo, rebasado el ámbito de las respuestas explicativas del tipo familiar, la cadena de razonamiento causal regresivo de un estado a un estado anterior postulado como causa suficiente parece detenerse en la singularidad inicial del Big Bang. Esto no significa que no se pueda imaginar algo parecido a una explicación de la ocurrencia y naturaleza del Big Bang, solo que en este punto parece que los modos de pensamiento científicos habituales han de ser complementados con otros modos familiares al filósofo. Lo que se cuestiona es la naturaleza misma de nuestra demanda de una explicación, el tipo de contestación que podríamos esperar como respuesta a dicha demanda. Aquí la física y la filosofía parecen converger, pasando las cuestiones específicas sobre la naturaleza del mundo a estar inextricablemente entrelazadas con cuestiones de un tipo más metodológico acerca precisamente de qué tipo de descripción y explicación del mundo puede esperarse propiamente de la ciencia. Otra presión a filosofar en la física contemporánea proviene de que los cambios en nuestra imagen física del mundo exigen una revisión radical de nuestra conceptualización del mismo. Cuando intentamos acomodar los desconcertantes datos observacionales que nos abocaron a las nuevas revoluciones científicas, descubrimos pronto que muchos de nuestros preciados conceptos para tratar con el mundo dependen para su viabilidad de la presencia de ciertas características estructurales en nuestra imagen del mundo. En algunos casos se trata de características cuya existencia ni siquiera advertimos hasta que son cuestionadas por las nuevas teorías físicas revolucionarias, pero una vez que estas características de nuestra imagen teórica son puestas en tela de juicio, los conceptos que dependen de ellas dejan de funcionar para nosotros como lo han hecho hasta entonces y debemos revisar nuestros conceptos. Pero semejante revisión conceptual es justamente la clase de cosa que nos impone una investigación típicamente filosófica del significado mismo de los conceptos que hemos estado utilizando todo el tiempo y de las revisiones de significado necesarias para acomodar el nuevo entendimiento conceptual del mundo. Consideremos, por ejemplo, la revisión de nuestro concepto del tiempo implicada por la teoría especial de la relatividad. Por razones que analizaremos más tarde, la adopción de esta teoría exige que digamos muchas cosas sobre el tiempo que parecen ser manifiestamente absurdas. Dos sucesos que ocurren al mismo tiempo para un observador pueden, en esta teoría, no ser simultáneos para algún otro observador en movimiento con respecto al primero. El mismo orden temporal de algunos sucesos que no son causalmente conectables entre sí, puede invertirse con respecto a observadores diferentes. Sin embargo, nuestro anterior concepto del tiempo suponía casi inconscientemente que lo que es simultáneo para un observador es simultáneo para todos, y que si el suceso A es anterior al suceso B, esto es un hecho absoluto para todos los observadores. La naturaleza de la nueva teoría del espacio y el tiempo, trayendo consigo sus conceptos revolucionarios, nos impone una profunda reconsideración de todo lo que conformaba nuestras viejas presuposiciones teóricas y nuestro viejo aparato conceptual. Dicha reconsideración nos lleva a examinar con detenimiento justamente lo que en nuestra concepción anterior estaba fundado en la experiencia y lo que se presuponía sin razón o justificación. Y los cambios revolucionarios nos imponen el deber de explorar detenidamente la forma en que los conceptos dependen de la estructura teórica en la que se encuentran inmersos y cómo los cambios en esa estructura pueden legítimamente exigir una renovación conceptual de nuestra parte. Como veremos,
Al pasar de la teoría especial a la teoría general de la relatividad necesitaremos estructuras todavía más noveles del espacio y el tiempo. Será posible considerar al menos la posibilidad de mundos en los que, por ejemplo, un suceso dado se encuentre en un sentido perfectamente coherente en su propio pasado y futuro. Claramente esta clase de cambio cuenta como una revolución conceptual. El entendimiento de justamente cómo pueden darse dichas revoluciones conceptuales y de lo que ocurre exactamente cuando una tiene de hecho lugar es el tipo de problema apropiado para la investigación filosófica. La filosofía queda ahora integrada en la teorización física. Otro ejemplo más de la clase de revolución científica conceptual que exige que la reflexión filosófica pase a formar parte de la práctica científica concierne al impacto de la teoría cuántica en nuestras nociones tradicionales de causalidad. Una gran parte de nuestras ciencias o una gran parte de nuestra ciencia presuponía la idea de que cada suceso podía ser explicado asociándolo de una forma legal con alguna condición anterior del mundo. Dicha suposición era en muchos sentidos un principio guía en la búsqueda de explicaciones científicas cada vez más globales de los fenómenos de la experiencia. Si un suceso parecía no responder a ninguna causa, solo podía ser un reflejo de nuestra ignorancia del hecho de que aún no habíamos hallado la causa cuya existencia estaba asegurada por el principio general de que todo suceso tiene una causa. Pero según veremos, muchos han afirmado que este principio no puede seguir siendo considerado como verdadero en un mundo descrito por la mecánica cuántica. ¿Qué tipo de teoría podría decirnos que hay sucesos no causados en el mundo, sucesos para los que la búsqueda de una causa determinante subyacente es una empresa abocada al fracaso? La respuesta no es una cuestión sencilla. El fallo de la causalidad universal implicado por la mecánica cuántica es parte de una revuelta conceptual mucho más profunda a la que nos hemos visto forzados por esta teoría. De hecho, pocos de los que han explorado las cuestiones con detenimiento piensan que alguna de las descripciones del mundo ya construidas llegará a hacer justicia a los hechos que la mecánica cuántica nos dice que encontraremos en el mundo. Ideas básicas sobre lo que constituye la realidad objetiva, como opuesta a nuestra experiencia subjetiva de ella, devienen problemáticas a la luz de esta asombrosa teoría. Una vez más, y este es el único comentario que haré aquí, la naturaleza revolucionaria de los datos de la experiencia y de la teoría construida para dar cuenta de ellos en la física moderna nos impone el tipo de examen crítico y detenido del papel desempeñado algunas veces solo implícita e inconscientemente por ciertos conceptos fundamentales en nuestras viejas teorías. Además, esa misma naturaleza revolucionaria requiere un examen filosófico detenido sobre la forma en que la revisión de la teoría nos impone una revisión de la estructura conceptual. Los tipos de pensamiento y razonamiento familiares en contextos filosóficos pasan a ser parte integrante de la ciencia en el contexto de las revoluciones conceptuales.